Bueno, ¿cómo me escuchan ahí? Sí, señor, se lo escucha muy bien. Muy Perfecto. bien, don Humberto. Les colocaba una canción que me parece fenomenal, incluso hace parte de una película, no recuerdo ahorita el nombre de esa película, es una película animada muy bonita para verla en familia y realmente lo que lleva es a inspirarnos a entender que cuando hay sueños, sencillamente no hay límites. Por eso, de hecho, dice que el cielo es el límite, porque cuando nosotros estamos conectados con la vida, cuando amamos lo que hacemos, cuando tenemos proyectos, metas, y cuando nos podemos levantar y estar respirando, caminando, tener el privilegio de un día más, eso hace que la vida sea diferente y que los sueños se puedan comenzar a desarrollar. Por eso es tan importante comenzar a pensar en grande, comenzar a soñar. Dice Donald Trump que si de todas maneras hay que pensar, ¿por qué no pensar en grande? Y es muy cierto, normalmente nosotros nos limitamos en el pensamiento porque nos da miedo, porque no nos deja avanzar. Justamente esta canción también nos habla de eso, de enfrentar los miedos, de lanzarse al vacío a pesar del miedo. Obviamente, lanzarse al vacío no simplemente por lanzarse, sino porque hay una estrategia, porque hay unos proyectos, hay unas metas, porque hay una visión clara. De lo contrario, pues sencillamente no tiene sentido. Por eso es tan importante enfrentar nuestros miedos, enfrentarnos a nosotros mismos, porque a la larga el enemigo más grande que tenemos soy yo mismo, nadie más. No existe un enemigo externo, existe un enemigo interno y siempre hay una guerra entre los dos. El que le está diciendo tú sí puedes y el que le está diciendo tú no puedes, tú no naciste para esto. Entonces, Muy buenos días. la invitación es nunca, nunca, nunca dejes de soñar. Siempre enfócate en crecer, en avanzar, en luchar por tus sueños, en luchar por tus metas, en dar lo mejor de lo mejor de lo mejor en cada día. Que el día que la vida se termine y venga la muerte, diga, a esta persona me la llevo, pero realmente estaba viviendo. Ese día va a llegar. El detalle es que llegue la muerte y diga, bueno, vengo por este, pero ya estaba muerto hace muchos años. Y eso sucede justamente cuando se terminan los sueños. Cuando el ser humano no sueña, pasa estas situaciones. Estamos muertos en vida. Entonces, asegurémonos que cada minuto, que cada instante tenga sentido la vida. Vamos a comenzar con la reunión después de esta pequeña reflexión. Insisto, esta información es para que la interioricemos, lo que nos sirva, lo acojamos, lo que no, sencillamente lo desechamos porque es mi vida y yo soy el único que elijo cómo vivir mi vida. Hoy vamos a tocar un tema que la vez pasada me habían dicho y es la composición química de los utensilios que nosotros trabajamos, lo que es el material en acero para la cocción de alimentos. Perdón, les comparto pantalla por acá. Las preguntas que tengan las hacemos en el momento, dudas, aclaraciones, no hay ningún inconveniente. La idea es que esto, como siempre lo he dicho, no se convierta en un monólogo, sino que por el contrario, participemos, que esa es la gran ventaja que tenemos. Participemos, compartamos experiencias, compartamos conocimientos. Yo no soy el que me las sé todas. Por el contrario, no escasamente tenemos un conocimiento muy básico porque la información que existe es abrumadora. Entonces, es interesante cuando entre todos comenzamos a compartir información, a construir información, porque cada uno de ustedes tiene un área de experticia y tiene muchos conocimientos sobre la materia que vamos a trabajar. Entonces, el que tenga alguna duda, algún aporte, en el momento que llegue, por favor, lo hacemos. Ya saben que pueden abrir el micrófono y simplemente intervenir. Bueno, vamos a comenzar acá por
qué es el acero quirúrgico, porque siempre nos cuestionamos, nos preguntamos, nosotros tenemos acero quirúrgico, nosotros lo que hacemos es con acero quirúrgico, nosotros vendemos acero quirúrgico, porque eso nos lo preguntan. Y la pregunta a esa respuesta, si yo se le hiciera a alguno de ustedes, ¿qué me diría? Don Jesús, ¿qué me diría usted? ¿Nosotros vendemos acero quirúrgico o no vendemos acero quirúrgico? Lo que pasa, don Humberto, es que Claro. ya las personas o la gente ya está enseñada a escuchar esa palabra que es grado quirúrgico. Es difícil a cualquier persona cambiarle ese chip que ya tiene el grado quirúrgico. Entonces uno lo que debe agregar es que es grado quirúrgico apto para la cocción de alimentos, me parece. Perfecto, don Guerrero. Excelente respuesta y estamos totalmente de acuerdo. Ese tema del acero quirúrgico está engramado en las personas y pelear contra eso, pues sencillamente no tiene ninguna razón, no tiene ningún sentido. Más sin embargo, yo como asesor, como experto en la materia, sí debo conocer qué tipo de acero nosotros tenemos, qué tipo de acero nosotros manejamos y cómo podemos hablar con el cliente, porque en muchas ocasiones la competencia utiliza esa palabra, es que el único que tiene acero quirúrgico somos nosotros. Entonces, cuando nos sale un cliente de estos, nosotros debemos conocer y debemos entender exactamente qué es el material que nosotros manejamos y por qué se diferencia el uno del otro. Solo para cuando existe este tipo de cliente. Nosotros cuando vamos a un cliente, vamos a hablarles de beneficios, no de características técnicas. ¿Por qué? Porque cuando le hablamos de características técnicas, el cliente sencillamente no entiende, la gran mayoría. Mientras que si le hablamos de beneficios, el cerebro inmediatamente se abre, absorbe toda la información y dice, yo quiero esto. Si yo me pongo a hablarle de tecnicismos, el cerebro normalmente se cierra y dice, qué mamera escuchar toda esta información. ¿Para qué me sirve esto? Por eso es importante que nosotros conozcamos, entendamos lo que hacemos y compartamos una información digerida, sencilla y concreta, de la mejor forma que el cliente la pueda recibir y la pueda entender. Entonces, analicemos acá, ¿qué es el acero quirúrgico? El acero quirúrgico es una variedad de acero inoxidable diseñada específicamente para aplicaciones biomédicas. Sigamos analizando. Los tipos más comunes de acero inoxidable quirúrgico contienen aproximadamente entre 2 y 3% de molibdeno para lograr una mayor resistencia a la corrosión. Ejemplo, incluye el acero inoxidable austenítico 316 y los aceros inoxidables marteníticos 440 y 420. Aquí me está hablando de dos tipos de acero que se manejan para acero quirúrgico. ¿Qué sucede? Los aceros marteníticos son aceros que tienen altas concentraciones de carbono. Los aceros austeníticos son aceros que no tienen carbono. De hecho, lo máximo permitido para que sea un acero austenítico debe tener el 0,08% de carbono. Es lo máximo que debe tener. De lo contrario, pasa a ser un acero martenítico, martencítico. Otra cuestión, el austenítico 316 no nos está hablando del 316L o el 316T, que serían los aceros específicamente para alimentos. Nos está hablando del 316, que tiene otras características. El 316L tiene en carbono el 0,03.
el 316 tiene en carbono el 0,08 de carbono por ciento. Entonces, es importante, insisto, esto no es que yo se lo vaya a decir al cliente, no, mire, lo que pasa es que ese no es acero quirúrgico porque, no, yo debo entender porque hay una competencia y la competencia normalmente quieren desacreditar al resto. Nos quieren decir, es que ustedes no tienen lo que nosotros tenemos. Y en cierta forma, cada empresa maneja tecnologías diferentes. Más, sin embargo, no quiere decir que aunque sean tecnologías diferentes, no tengan los mismos componentes químicos y los mismos materiales. Son marcas diferentes, son utensilios diferentes, pero tienen las mismas composiciones químicas. Entonces, por eso es tan importante entender estos pequeños detalles. En resumen, aunque el acero quirúrgico es un tipo de acero inoxidable, no todas las aleaciones se pueden aplicar o utilizar en la medicina. Los aceros quirúrgicos son aquellos con la mayor cantidad de resistencia a la corrosión y están diseñados para aplicaciones biomédicas. Vuelvo a ratificar este tema. Aplicaciones biomédicas, componentes químicos un poquito diferentes a los utilizados en la cocción de alimentos. Son austeníticos los dos, tanto el quirúrgico como el para alimentos, solo que las aleaciones químicas son un poquito diferentes, varían en algunos componentes. ¿Hasta aquí hay algún aporte que tengan? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué es el acero austenítico? Que es el acero que nosotros utilizamos para los utensilios, ya sea de una capa, ya sea de 3 capas o ya sea de 5 capas. Nosotros manejamos tecnologías de 1, de 3 y de 5 capas. Es un tipo específico de aleación de acero inoxidable. Estos aceros se clasifican por su estructura cristalina y la austenita es una estructura primaria. Composición de este tipo de acero contiene entre el 16 y el 25 de cromo. Estos elementos contribuyen a una alta resistencia a la corrosión. Hago una aclaración porque también ha sucedido. Hay personas que dicen, pero yo soy alérgico al cromo. O sea, no puedo consumir alimentos cocinados en esos utensilios. ¿Qué me respondería Diana al respecto? ¿Qué le respondo? Bueno, que sí, que igual el cromo está en la aleación del utensilio como tal, pero no va a salir a la hora de tener contacto con los alimentos, pues no suelta, no sale, porque eso queda, queda como impermeable, a lo cual no va a tener, al tener contacto con los alimentos, no va a tener ninguna, pues no va a soltar ningún tipo de esa partícula. Perfecto, Diana. En eso estamos totalmente de acuerdo y eso es lo que hay que hacerle entender al cliente. Sigamos acá y ya les explico el por qué. Níquel. El níquel estabiliza la austenitia y mejora la resistencia a la corrosión. Los aceros austeníticos tienen un contenido de níquel que varía entre el 6 y un 22%. El grado más conocido de acero inoxidable austenítico es el IC 304, que contiene cromo entre el 15 y el 20, níquel entre el 2 y el 10.5, como principales componentes distintos del hierro. Miremos esto y luego les hago la otra aclaración. Ahí sí lo vemos en inglés, son sus siglas en inglés, y lo que significa es Instituto Americano del Hierro y el Acero. Él es quien avala todos los hierros y aceros a nivel mundial con el propósito de poder estandarizar y garantizar que se cumplan
de acuerdo a estas normas y que puedan ser funcionales para la cocción de alimentos, en este caso específicamente hablando. Entonces, ¿qué significa ICE? Instituto Americano del Hierro y el Acero. Y el T304 es el tratamiento que se le da al acero. Tratamiento 304, que está compuesto específicamente en el caso de nuestros utensilios. El acero inoxidable austenítico más popular es el tipo 304, que contiene básicamente 18 de cromo. En el caso de nosotros manejamos 10 de níquel con un tenor de carbono limitado a un 0,08%, que era lo que les explicaba. Entonces, cuando una persona específicamente nos dice, pero es que yo soy alérgico al níquel o al cromo, la respuesta es justamente la que acaba de dar Diana. Eso es muy cierto. Si usted va a cocinar en un elemento que es solamente níquel, o en un elemento que es solamente cromo, o en un elemento que es acero 430, para colocar un ejemplo, hay muchas probabilidades que las altas temperaturas lleven a que haya liberación de partículas de metal, o de cromo, o de níquel, o de hierro. Sin embargo, las aleaciones que se hacen, de acuerdo a ICE o al Instituto Americano de Hierro y el Acero, garantizan que en ningún momento, a pesar de las altas temperaturas, haya liberación de alguna partícula ni de níquel, ni de cromo, ni de carbono, ni de hierro. Por lo tanto, es un utensilio totalmente limpio y saludable para la cocción de alimentos. Es específicamente construido para la cocción de alimentos saludables. Entonces, debemos tener la información. Quien tiene la información y la sabe aplicar en el momento correcto, tiene el poder. Porque no es necesariamente quien tiene la información el que tiene el poder. Es quien sabe jugar con la información en el momento específico. Esto es la composición química de los utensilios. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración al respecto? Don Humberto, Señor. aló. O sea que el tratamiento que se le da al acero, o sea, el T304 es, es igual a 18.10. ¿Es igual al qué, perdón? A 18.10. Exactamente. De hecho, 18.10 lo que me está diciendo es que tiene 18 de cromo y 10 de níquel. O 18.8, 18 de cromo y 8 de níquel. Eso es lo que significa, pero realmente el tratamiento es T304 o el tipo 304, que es 18.8 o 18.10. Que esa, gracias por recordármelo, esa es otra que utilizan en la competencia. Es que allá tienen acero 18.8, 18.10. Pues si ellos no tienen este tipo de acero, entonces sencillamente no están vendiendo acero, porque las aleaciones químicas que se utilizan son esas. Y el tipo es el tratamiento o tratado o tipo de acuerdo a las tablas que dice el Instituto Americano del Hierro y el Acero, que debe tener los componentes. Por eso es el 18.8, 18.10 es el acero tipo 310. Don Humberto, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, don Humberto? Excelente, don Gustavo. ¿Cómo me le ha ido? Nuestros productos tiene T304 18.10. Ese es nuestro producto. 18 de cromo y 10 de níquel. Exactamente, 1810, que significa tratamiento 304 o T304. Es el mismo, exactamente es el mismo, no es diferente, no. Ah, bueno, don Humberto, gracias. Ok, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? Don Humberto, Sí, doña Miriam. ¿hay algún en la competencia, digamos, que haya solo acero quirúrgico sin aleaciones? Lo que pasa es que el acero quirúrgico, como les decía ahorita, es una aleación. No existe un acero quirúrgico como tal. Existen las aleaciones que lo llevan a ese nivel que se necesita para salas de cirugía. Sin embargo,
el que maneja, por ejemplo, la competencia, hay unos que manejan el T316, pero el L. Entonces, ¿qué lo que hace es que no tiene el 0,8, sino el 0,3 en carbono? Esa es la gran diferencia. Tiene otro componente, pureza, en aleaciones del acero. Mas no quiere decir que este es malo y el otro es bueno. No, los dos exactamente cumplen la misma función. Garantizan que los dos estén avalados por el Instituto Americano del Hierro y el Acero. Claro, porque como un día le comentaba que vino un señor aquí, bueno, de la competencia, y él dice, yo le decía de lo que era la aleación de cromo con níquel, dijo, no, no debe tener cromo porque eso es un veneno, dijo. Nosotros somos los únicos que le vendemos acero quirúrgico sin aleaciones, nada, me decía. Me Entonces, voy a yo, devolver pues, un momentico, perdón, y me devuelvo aquí a lo que les decía al principio. Acero quirúrgico es una variedad de acero inoxidable diseñada específicamente para la aplicación de aplicaciones biomédicas. Los tipos más comunes del acero inoxidable quirúrgico contienen aproximadamente entre 2 y 3 de molibdeno para lograr una mayor resistencia a la corrosión. Ejemplos: incluye el acero inoxidable austenítico 316. Si es un acero inoxidable austenítico, tenemos que entrar a mirar lo que nos dice aquí el acero austenítico. Composición: contiene entre 16 y 25 de cromo y contiene níquel entre 6 y 22% de níquel. O sea, sí o sí necesita tener esta composición química. De lo contrario, es un acero que no es apto para la cocción de alimentos. ¿Es claro hasta ahí, doña Miriam? Doña Miriam, Igual que todo ese estudio, aló, no le escuché, estaba puntual, entrecortado la última parte. o no sé si sea, entendió lo que le expliqué ahí. Aló. Doña Miriam, emitido por la... mantiene el En la micrófono. última parte no le escuché, pero a lo que me por refería el era que Instituto Americano el señor me del Hierro y decía, el Acero. lo golpeaba al utensilio nuestro y decía, no, esto es un latón, porque contiene níquel, decía, esto es un latón, no es acero quirúrgico, me decía. Entonces me dejó por ahí bien confundida. Por eso les explico lo siguiente, que el acero quirúrgico aquí nos dice que los tipos más comunes de acero inoxidable quirúrgico contienen aproximadamente entre 2 y 3 de molibdeno para lograr mayor resistencia a la corrosión. Pero también nos dice, incluye acero inoxidable austenítico. Quiere decir que si es un acero austenítico, nos vamos aquí, donde dice las composiciones del acero austenítico. Entre 16 y 25 de cromo, y níquel entre 6 y 22%. Desde el punto de vista que se analice, sí o sí, el acero para salas de cirugía lleva níquel y lleva cromo en las composiciones correctas que garantiza que no libera partículas de metal. Y para la cocción de alimentos también lleva níquel y lleva cromo en las composiciones químicas que exige el Instituto Americano del Hierro y el Acero. O sea, no es que me lo esté inventando, es que está avalado de esa forma. Por eso le digo, muchas veces nos dejamos confundir porque no tenemos información. Y esa persona probablemente ni siquiera lo haga de mala onda, solo que no entiende el concepto, sino ha escuchado que sus líderes le han dicho que el único acero es este, y normalmente nosotros hablamos sin antes interpretar la información y ponernos a investigar un poco. Por eso es importante conocer lo que nosotros hacemos. No sé si hasta ahí sea claro, doña Miriam. Sí, señor, muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna aclaración?
Bueno, si no hay más preguntas, sigamos. Propiedades del acero austenítico, no magnéticos. Debido a su estructura cristalina de austenitio, los aceros inoxidables austeníticos son esencialmente no magnéticos. ¿Por qué? Porque manejan máximo el 0,08 de carbono. Resistencia a la corrosión. La resistencia a la corrosión de los aceros austeníticos es una de las más altas en el acero inoxidable. Estabilidad en la alta temperatura. La disminución de la resistencia es pequeña en comparación con otros tipos de acero inoxidable en entornos de alta temperatura, lo que significa este tipo de acero nos garantiza que podamos cocinar los alimentos sin necesidad de que haya liberaciones de partículas de metal. No sé si hasta el momento es entendible o hay alguna duda, alguna aclaración. Bueno, Avance que va bien. perfecto. Bueno, laminaciones de los utensilios. Vamos a mirar, ya vimos lo que es la composición química de todos los utensilios. Ahora vamos a analizar cómo están compuestos nuestros utensilios, entendiendo que todos están construidos en acero austenítico T304, 18 de cromo y 10 de níquel. Nosotros manejamos diferentes capas en los utensilios. En utensilios de una capa, ¿cuáles son esos utensilios? Manejamos diferentes baterías de una capa y manejamos, por ejemplo, las olletas que son fabricación nacional, son de una capa. Estos utensilios, obviamente, no servirían para estufa de inducción si no tuviesen algo que se llama el fondo difusor. El fondo difusor, ¿de qué está compuesto? Pues de acero ferromagneto o una aleación de acero y acero al carbón, básicamente con el propósito de que funcionen las estufas de inducción. Recordemos que las estufas de inducción lo que hacen es generar un campo magnético. Funciona con imanes. Ellas no tienen resistencia, tienen bobinas y esas bobinas generan un campo magnético. Ese campo magnético se adhiere y calienta literalmente el metal a través del ferromagneto. Entonces, todos los utensilios de una capa sí o sí necesitan el ferromagneto para poder funcionar en las estufas de inducción. De lo contrario, si hay un utensilio que no tiene fondo difusor y es de una capa y funciona en una estufa de inducción, pues sencillamente no es T304, es 430, 440 o 420, que son utensilios o metales con altas aleaciones de carbono. Y por eso funcionaría en una estufa de inducción, aunque sea de una capa. Utensilios de 3 capas. Nosotros manejamos utensilios de 3 capas. Hay una batería de 3 capas, que es la Golden de 7 piezas. Me parece una batería genial. Es hermosa sencillamente. Vienen los sartenes de 20, 24 y 28, que son de 3 capas. Son sartenes muy hermosos. Y ellos tienen en el centro una capa de ferromagneto. Y manejamos utensilios de 5 capas, que son las baterías de cocina que vienen con la válvula que nos avisa cuando llega a los 83 grados. Las otras, pues obviamente no tienen esa capacidad de avisarnos porque las tapas no vienen configuradas con la válvula. Y el fondo difusor que les explicaba, normalmente se utiliza en las de una capa, incluso hay un fondo difusor que se utiliza en las de 3 capas, en una batería de 3 capas, de las que maneja Dispufil, tiene fondo difusor. ¿Por qué? Porque en el centro no tiene el ferromagneto, sino que tiene una aleación de aluminio y por lo tanto, como no tiene
un acero que sea con bastante ferromagneto, pues se necesita sí o sí de un fondo difusor. ¿Preguntas hasta el momento? Y miremos la laminación de los utensilios de 5 capas. ¿Cómo está compuesta? La capa interna, vamos a comenzar a trabajar de adentro hacia afuera. Es el acero austenítico T304. O sea que ese es donde reposa el alimento. Por lo tanto, no hay liberación de partículas de metal. Es un acero que es apto para la cocción de alimentos y poder utilizarlo manteniendo los nutrientes, etc. La segunda capa es aluminio puro. Ese es un distribuidor de calor que lo que hace es que alrededor del utensilio se genere muy bien el calor y se distribuya correctamente para que los alimentos se cocinen igual en todo el utensilio. La tercera capa es la de ferromagneto. Aquí es donde encontramos que funcionan las estufas de inducción. Sin esa capa no funcionaría la estufa, los utensilios en las estufas de inducción. Otra capa de aluminio puro y la capa externa que es acero 430, acero inoxidable 430, que tiene ferromagneto, pero es muy baja, por eso requiere la capa interna de ferromagneto para que pueda funcionar en las estufas de inducción. En la competencia, y eso lo digo porque ellos mismos lo dicen en sus presentaciones y en su ficha técnica de los utensilios, no manejan ferromagneto interno, lo manejan en la capa externa y manejan 3 capas de aluminio. Nosotros manejamos 2 capas de aluminio, una de ferromagneto, una de T304 y una de 430. Ellos manejan 3 capas de aluminio, dependiendo del T316 o el T304 y una capa de 430 con alta aleación de ferromagneto para que les funcionen estufas de inducción. ¿En qué beneficios tiene la capa interna? Uno, que esa capa interna funciona como un distribuidor de calor. Segundo, me conserva por más tiempo el calor. Tercero, la cocción del alimento es mucho más rápido. Y cuarto, el alimento, la lámina externa, pues obviamente sufre menos al tener en cuenta que la que se conecta con la estufa de inducción se encuentra en el centro del utensilio. Esas son las ventajas que tiene de tener el ferromagneto. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración? Si no hay preguntas, entonces yo voy a preguntar. Señor Humberto, es decir, que nosotros manejamos en la de 5 capas, en la primera, en la interna, donde nosotros manejamos el acero austenítico, normalmente es T304. Y en la parte externa, como está, solamente es acero inoxidable. 430 viene siendo el marcenito, ¿sí? Sí, exactamente. Ya les comparto otra vez aquí la pantalla y les vuelvo a explicar. Entonces, eso hace por eso que... Aquí, mira, aquí manejamos el acero inoxidable el 430 y internamente manejamos el T304. Es decir, que el utensilio de nosotros es mucho más rápido que el de Roya, porque tenemos la parte del acero magnético en la mitad. En las estufas de inducción es un poco más rápido. ¿Por qué? Porque el ferromagneto se encuentra en el centro. Y lo otro es que conserva más el calor. ¿Por qué? Porque el ferromagneto se encuentra adentro, entonces la refrigeración es mucho más lenta. Insisto, esto no es para ir a decirle al cliente, es que nosotros, porque nosotros, yo no necesito ni hacerle publicidad a mi competencia, ni mucho menos. Pero si un cliente me viene a decir a mí, técnicamente hablando,
¿Por qué el uno sí, por qué el otro no? Pues entonces, técnicamente hablando, yo también le puedo explicar todo esto y las ventajas y los beneficios que tenemos. ¿Alguien más, alguna otra pregunta? Ahora, Bueno, pues, pasando los utensilios de una capa o de tres, por lo menos lo que es la Beauty, la Diamond, ellas están ubicadas como utensilios de una sola capa, ¿verdad? Por la sí, parte que trabajan con el fondo difusor. sí, Entonces, esta capa tiene la parte de lo que es acero ferromagnético, aluminio y acero T304. no, 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 no. Los de una capa es una sola capa, es una lámina de No, yo T304. le digo en cuanto a la parte del fondo difusor, trans. No, el fondo difusor lo único que tiene es ferromagneto. El aluminio no, porque el aluminio no lo necesita, ya que necesitamos es calentar el metal. O sea, Solamente ese fondo difusor maneja solamente aluminio, el ferromagneto. ferromagnético Ajá, y los de la WMF también. también. Porque lo que hace, o sea, lo que necesitamos es que el fondo difusor se conecte con la estufa de inducción para que me caliente el metal. Lo que pasa es que los de 3 y 5 capas lo hace para distribuir el calor porque hace efecto horno. WMF y los utensilios de una capa, sencillamente lo que hacemos es calentar el metal y el metal simplemente se distribuye el calor de abajo hacia arriba. Pero no van a tener, obviamente, aluminio porque pues no lo necesita. Pregunta. ¿Por qué debería yo sugerir una batería de 5 capas y no una batería de una capa? Es fácil. Porque una no trabajan con fondo difusor, sino es una sola lámina donde vienen en estilo sándwich los 5 componentes. Lo hace que sea mucho más rápida, es más higiénica, se puede decir, totalmente aséptica, no va a soltar ningún tipo de residuo. Pero Y la otra también, o sea, tú me estás vendiendo a mí que la otra no es aséptica, no me dice que tienen la misma... sí, también, pero que voy a buscar, le estoy buscando la diferencia. La diferencia es que esta trabaja con esa parte y la de una capa, pues también es higiénica, aséptica, también maneja T304, pero contiene una parte del fondo difuso, mientras que el fondo enlace, este calienta para que sea cocina uniformemente, la otra nos lleva, es más rápida. Pues O yo la sea, vendería por más eso como voy por a rapidez. pagar, por esa sencilla razón voy a pagar aproximadamente 6 millones más. Don Humberto, Señor, don Humberto, ¿por qué la de una capa no necesita carbón, no necesita aluminio puro y la de 5 capas sí tiene dos capas de aluminio puro? ¿Por qué? sencillamente por lo siguiente. Les decía, las de 5 capas están diseñadas para que trabajen en efecto horno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí, pero antes de darle esa explicación, don Gustavo, sigamos con la pregunta que les tenía, porque es que ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué nosotros no recomendamos las de 5 capas y sí las de una capa? Justamente porque quizá no entendemos un poco la diferencia que existe y los beneficios que existen entre una y la otra. Entonces, ¿qué sucede? Si me dicen a mí, por ejemplo, lo que me estaba diciendo Diana, no es que esté mal, simplemente que si a mí me están diciendo una batería de 17 piezas me vale 10 millones, 11 millones de pesos, de 5 capas, solo porque tiene una válvula y silba, y porque tiene 5 capas y se ve más bonita que la de una capa que tiene, que no, que tiene fondo difusor,
Pues yo diría, pero se está incrementando más o menos la de 21 piezas, la de 20 piezas de una capa está como en 4 millones algo, creo, no recuerdo ahorita. Querría decir que yo estoy pagando casi 6 millones de más solamente por una válvula y porque es más bonita. Y realmente es por eso. Ahí es donde creo que es importante que nosotros entendamos y conozcamos la diferencia que existe entre trabajar en una capa, trabajar en 3 capas y trabajar en 5 capas. Que es lo que les quiero explicar y es lo que la pregunta que me hacía don Gustavo. Estamos. ¿Qué sucede? Cuando es una sola capa, la exposición al fuego directo del alimento con el utensilio es mucho más cercana. ¿En qué se ve reflejado esto? Uno, en que los utensilios, la llama va a hacer que haya más ebullición y va a haber una destrucción más agresiva del alimento, va a haber más evaporación. ¿Por qué? Porque está muy cerca la llama de la laminación. En una de 3 capas, ¿qué sucede? La primera le soporta el fuego y le va a pasar la llama a la segunda capa, que a su vez le va a distribuir el fuego y se lo va a pasar a la tercera capa. O sea, me aleja más el alimento del fuego directo. Por lo tanto, me protege más el alimento. En las de 5 capas, hay algo que hay que reconocerle al aluminio y es que el aluminio es uno de los mejores metales como conductor de calor. Entonces, cuando yo coloco 5 capas, la primera le dejo brillo espejo porque necesito que el utensilio sea bonito. Por eso el acero 430. El acero 430 es un acero muy bonito. El brillo se mantiene permanentemente. Luego viene una capa de aluminio porque yo necesito distribuir el calor uniformemente y que tenga buena distribución de calor. Por eso el aluminio en la segunda capa. En el ferromagneto lo que hace es, primero, mantener el calor. Segundo, distribuir el calor que le está pasando el aluminio. Y tercero, que como está en el centro, en las estufas de inducción me va a sufrir menos la laminación externa. Y me va a cocinar mucho más rápido en el utensilio. La cuarta capa también es de aluminio para que me siga distribuyendo el calor. La quinta capa lo único que hace es soportar el alimento, impedir que haya liberación de partículas de metal porque es el acero austenítico y garantizar que haya una configuración exacta de este metal con el alimento para evitar la liberación de partículas. Lo otro que tienen los de 5 capas es que hacen un sello perfecto. O sea, la tecnología que hay en un utensilio de 5 capas no se puede comparar con uno de 3 o con uno de 1. Los sellos son perfectos. No hay evaporación siempre y cuando maneje las temperaturas correctas. Lo otro que hace es que él me lleva a los 82 grados para eliminar las bacterias y virus. Y de ahí en adelante comienza a silbar. Si yo lo dejo que siga silbando y le dejo alta temperatura o que después de que sello la válvula me esté levantando la tapa, lo único que me está haciendo es que bote el vapor, evapore y los nutrientes se salgan, que esté consumiendo más energía o más gas y adicional a eso que se demore mucho más la cocción del alimento. Entonces, cuando estoy trabajando en un utensilio de 5 capas, más o menos los nutrientes se mantienen en un 95-97%, mientras que cuando estoy cocinando en una capa, los nutrientes, por más que tengan acero austenítico, los nutrientes normalmente se mantienen por ahí en un 50-55%, porque el sello de las tapas no es tan perfecto, no tienen la misma tecnología. Entonces, cuando una persona dice, es que yo, ¿por qué voy a invertir 6 millones más? Pues algo muy sencillo, porque su vida
se va a ver beneficiada en el transcurso del tiempo. ¿En qué? En que los nutrientes que usted está comprando con los alimentos los está realmente consumiendo. En que lo que usted está haciendo es ahorrar tiempo, ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque el consumo de la cocción en los alimentos va a ser a fuego lento, por lo tanto va a ahorrar mucho más gas. Adicional a esto, ellos llegan a un momento donde usted los apaga y ellos van a seguir cocinando. Y lo tercero que hace que sea es la cantidad de tiempo que voy a invertir en la cocción. No voy a utilizar en algunos productos, obviamente, en algunos alimentos, no voy a utilizar ni sal, ni agua, ni aceite. Hay personas que dicen, pero a mí sí me gusta la sal y a mí sí me gusta el aceite. Está bien. Utilice cantidades mínimas. Y el agua no lo va a necesitar, por lo menos en las carnes. En las carnes no se necesitan. ¿Dónde sí se necesitan? En los alimentos duros, como el garbanzo, el frijol, etcétera. Solo que cuando no entendemos y estamos acostumbrados a meterle mucha candela, lo que hacemos es que la cocción se demore mucho más tiempo porque comienza a levantarme la tapa. O sea, el sello perfecto que hace la tapa, al tener mucha temperatura, comienza a levantarla, se evaporan los nutrientes y se demora mucho más los tiempos de cocción. Por esas pequeñas razones, vale la pena invertir un poquito más en tecnologías que son para el resto de la vida. Don Humberto, pero yo en una capa también puedo hacer lo mismo. Me va a demorar un poquito más, pero entonces no me va, las propiedades, las vitaminas como tal de los alimentos se me van a evaporar, así yo Cla- mantenga la llama baja. Claro que sí, porque el sello que hace la de 5 capas no lo hace la de 1 capa o la de 3 capas. Por eso, si usted analiza en la de 1 capa, necesita sí o sí, no estoy diciendo una cantidad de agua, pero va a necesitar una cantidad mínima de agua. Depende de lo que vaya a hacer. Porque un pollo usted no necesita hacer absolutamente nada, echarle nada de agua, agregarle nada de agua en un utensilio de 1 litro, de una capa. ¿Y cuánto líquido le queda al término? ¿Cuánto líquido? Normalmente quedan como unos 3 deditos de líquido interno. Ahí es donde vale la pena analizar, porque por ejemplo, cuando tú haces, obviamente dependiendo las carnes, pero por ejemplo una sobrebarriga, si tú vas a hacer una sobrebarriga en un utensilio de 5 capas, normalmente te va a salir por cada libra un pocillo de líquido. Y creería que en las de 1 capa no sucede eso, por lo que le digo, el sello no es tan perfecto. No quiere decir que sea un utensilio malo y eso hago la aclaración. Lo que pasa es que son tecnologías totalmente diferentes. Unas están diseñadas para mantener los nutrientes por lo menos en un 95% porque hacen un horno perfecto. Y esas trabajan a 82, 83 grados. ¿Cómo nos avisan los otros utensilios? Esta tiene la válvula, la otra comienza a mover la tapa. La de 1 capa y la de 3 capas comienzan a moverme la tapa. Pero si usted... Automáticamente se le merma la Ajá, temperatura, se gira la tapa y se hace el sello a vapor. exactamente. Sin embargo, insisto, a diferencia de las de 5 capas, en esta hay una pequeña evaporación. No se ve a simple vista, pero la existe, porque las tecnologías son diferentes. Ahora, yo tengo otra duda. En el fondo difusor, bueno, pues yo creo que leí un tiempo, o bueno, no sé, nos decían que el fondo difusor que tenían los utensilios manejaban aluminio, no solamente acero ferromagnético, sino también tenían una capa de aluminio. Ahora usted me dice que solamente es solo ferromagnético. Yo la vez pasada, no le puedo decir de estos utensilios, pero alguna vez con otro utensilio verifiqué ese tema y realmente llevan el ferromagneto y la verdad es que no necesitan más. O sea, no sé, de pronto lo lleven. No puedo decirle sí o no en este momento porque no tengo el conocimiento. Lo único que sí le puedo decir es que lo único que se necesita para el fondo difusor es el ferromagneto. Y la parte, pues obviamente, que lleva el recubrimiento. ¿Por qué? Porque lo que necesito es darle calor al metal. Al
T304 para que distribuya el calor. Que lleve aluminio, no, en estos utensilios no te puedo decir sí o no porque desconozco. Yo alguna vez destapé un fondo difusor de otro utensilio, de otra referencia, de otra marca, y lo único que lleva es el ferromagneto. ¿Algo otra pregunta, dudas, aclaraciones? Cuénteme, señor Juan Carlos. Sí, señor, muy buenos días. Pues un aporte que yo sí quisiera hacer es en el caso de la WMF Perfect. Con conocimiento de causa le puedo Sí. decir que el fondo difusor de calor de Transtherm efectivamente es un fondo que va encapsulado, una lámina de aluminio que va encapsulado entre el acero 1810 quirúrgico, que es el que tiene contacto con el alimento hacia adentro, Sí. y, y, y una lámina de acero de T430 ferromagnético, que es el que le permite en la actualidad de unos años para acá a la WMF y sus utensilios con fondo difusor ser aptos para estufas de inducción. Sí. La prueba y la evidencia de que contiene aluminio el fondo difusor de los pues Transtherm está en el hecho de que hace muchos años, unos 20, 25 años, las primeras Perfect de mango negro venían con solamente, no venía encapsulado el fondo de aluminio, sino que se alcanzaba a ver ahí la lámina de ese fondo de aluminio. Es el caso de la Perfect mía, que la tengo hace como 28 o 30 años, de cuando llegó a Colombia, y ahí se ve claramente que el fondo difusor tiene una lámina de aluminio. ¿Por qué el aluminio? Resulta que, como usted mencionaba anteriormente, según algunas estadísticas, se cree o se dice que el aluminio es el segundo mejor conductor de calor que hay en la naturaleza. No de electricidad, que es el cobre. Ajá. El primer mejor conductor de calor es el oro. Y ni modo de colocarles lámina de oro por dentro de los utensilios, porque eso ahí sí sería inalcanzable. Entonces, el segundo mejor eh, conductor de calor, de la transmisión del calor, es el aluminio. Por eso estas empresas utilizan el aluminio. Y, y algo que me parece importante aclarar es que normalmente se cree que digamos, el mejor sistema de conducción de calor son las 5 capas, 3 de ellas en aluminio. Por esa misma razón, porque el aluminio es el mejor conductor de calor. Entonces, lamentablemente en algunas empresas, hay cierta empresa en particular que cuando hace las demostraciones, pues habla negativamente de las demás empresas. Y mm, hay que reconocer que yo estuve, lo digo con conocimiento de causa, porque yo hace muchos años vendí Royal Prestige, vendí Careco, vendí Renovare y Clásica. Y estas empresas todas manejan el mismo principio de 5 capas, de 5 láminas. Solamente que hay una diferencia. En la actualidad, Royal Prestige está manejando T316L, que es un Ajá. acero inoxidable de grado quirúrgico. Tenemos que reconocerlo un poco mejor, por eso son más costosos, pero sí son un poco mejor que las tradicionales, sin dejar de ser buenas las demás. Pero es importante tener claro eso. Y simplemente cuando un asesor de Royal Prestige llega a nuestro hogar, pues sí es importante, como dice Humberto, pues estar capacitados, conocer esta información para poderle responder con conocimiento de causa. Gracias. Exactamente, Juan Carlos. Muchísimas gracias por su aporte y le agradezco porque lo que le decía, no personalmente no conozco porque nunca he destapado un fondo difusor de una WMF, no tengo el conocimiento al respecto, pero pues Juan Carlos yo sé que es una persona que conoce muy bien de estas tecnologías y le agradezco por la información porque la idea de esta reunión es justamente esto, que todos aportemos lo que conocemos porque hace parte del proceso de crecimiento.
Y si todos aportamos, todos crecemos, todos entendemos un poco más y va a ser mucho más fácil llegar a un cliente con información correcta, que creo que lo que se busca, darle al cliente la información que se le debe dar. Señores, nos hemos pasado ya 3 minutos, entonces espero que esta reunión haya sido productiva para todos. Si hay algo más para agregar, es el momento, de lo contrario, daríamos por terminado y que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y pongamos esta información en conocimiento para que podamos avanzar. Que Dios les bendiga a Don todos. Humberto, disculpe, don Humberto, esta grabación queda grabada para Sí, ya ahorita ahora porque aquí lo renderiza el computador y ahora la subo al canal y se las comparto. es que es muy importante porque es decir, muchas personas, yo llegué tarde, por ejemplo, sí, y porque me pasó por alto y estar en ocupación. Entonces, de todas maneras, un taller muy importante, importantísimo, porque es que hay que ir más al fondo de las cosas, ¿sí? Y en estos conceptos de salud, esto es serio, esto es una responsabilidad de la empresa y de la comunidad, porque es que tener buena calidad de vida es el mejor negocio, es una realidad. Tener buena salud, tener abundancia de salud, abundancia de dinero, abundancia de alegría, abundancia de ganas. Vale. Totalmente de acuerdo. Que Dios les bendiga a todos. Éxitos. Gracias, don Humberto. Hasta luego. Feliz día.